Can we start? ¿Estamos? Am I on? Yeah. Ok, vamos a empezar, ¿no? ¿Ya? 15 minutos tarde, bueno, no está tan mal para nosotros, ¿no? Pues muchas gracias por venir, me alegro ver muchos de mis alumnos aquí y otros que no conozco, eso también muy bien. Vamos a hacer un debate sobre las elecciones europeas, que esa es la elección que tenemos dentro de nada, el 25 de mayo, que ya empezamos con las actividades de campaña. Y bueno, yo creo que muchos de ellos ya se conocen o tienen otros debates juntos, pero yo creo que probablemente eso es el único que va a ser moderado por un estadounidense, ¿no? Probablemente, sí. Entonces, bueno, un poco distinto, ¿no? Vamos a debatir Europa, pero yo simplemente estoy aquí para moderar. Siguiendo, bueno, para mí lo más importante y por qué me anima ayudar en organizar todo este evento es la participación. Y para mí lo más importante es que participamos en nuestra política de una forma u otra y espero que eso os anima a votar. ¿Sabes? Hoy tendréis muchas opciones para pensar para este voto y me da igual cómo, para quién votas, pero espero que todos al final votáis. Siguiendo eso, esto es un debate, el formato de eso va a ser bastante participativa, ¿no? Yo les voy a empezar con unas preguntas generales, pero luego vamos a abrirlo a todos vosotros. Los que han estado en mis clases saben que hemos estado trabajando las preguntas, entonces ya sé que hay muchos ya por ahí, entonces ya preparados para preguntas. Y nada, unas cosas también que espero que estáis utilizando el Twitter, que tenemos los cuentas de todos aquí, y también el hashtag de debate europeo UM. También este evento está en streaming en directo por Europea Media. Y nada, primero quiero presentar nuestros ponentes y por favor, bueno, nada, os quiero presentar y voy a empezar a la izquierda, donde tenemos Ignacio Fernández, que viene aquí representando UPyD. Él es licenciado en Derecho y doctorando en Unión Europea. A su lado es José Sánchez Sanz, que es profesor de aquí y él representa el partido Podemos y es profesor de la Facultad de Comunicación y Artes. Y vamos a tener con nosotros Lara Hernández García de Izquierda Unida, pero ha estado malita. Entonces, José ha estado de acuerdo de bajar con nosotros al último minuto y dar otra voz a esta conversación. Entonces, muchas gracias. A su lado es Borja Cabezón. Él representa el PSOE y es el portavoz del PSOE Mar Honda y secretario de Política Internacional de PSOE Madrid. Y a mi lado aquí es Borja Fanjul Fernández Pita, que es abogado y diputado de GPP en la Asamblea de Madrid. También es el portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad y es exalumno de UM. Entonces también tenemos un profesor y un exalumno entre nuestros ponentes. Entonces voy a sentar entre vosotros, pero os voy a empezar. Quiero volver a decir que queremos muchas preguntas de los alumnos, entonces para hacer más preguntas y hacer este debate muy ágil, vamos a pedir que las respuestas sean cortas, de 2 minutos como mucho. No voy a estar contando, pero queremos respuestas ágiles y así que podemos hablar más y tener más una conversación en vez de tanto debate. La pregunta que quiero empezar es que en las campañas, y sobre todo en las campañas americanas, hablamos de una cosa que se llama en inglés the elevator pitch, ¿no? Es cómo podrías explicar vuestro partido, vuestra candidatura
en unas frases que solamente dura el tiempo que hace falta para subir en un ascensor. Por eso se llama the elevator pitch. No, el tiempo que estás en un ascensor con alguien y que quieres explicar quién eres o lo que haces, en este caso, lo que es vuestro partido y el candidatura. Entonces, brevemente, y luego lo vamos a abrir a preguntas. ¿Vale? Empezamos. Sí, empezamos aquí. Bueno, yo para vender en un ascensor la candidatura del Partido Popular, lo primero que diría es que son unas elecciones importantísimas, que más del 70% de las normas que se aprueban en España tienen un reflejo, vienen reflejadas por normativa europea. ¿Qué aporta nuestro partido que considero que no aportan los demás? Pues, por ejemplo, prestigio internacional. Mientras unos se sientan a hablar con Hugo Chávez, con Fidel Castro, nosotros nos sentamos con el presidente de Estados Unidos, con el primer ministro inglés, con el primer ministro francés. Y lo segundo que valoro importante es la consolidación del proyecto del Partido Popular en España. Los datos ya avalan que el esfuerzo que el Gobierno ha pedido a todos los españoles da resultado. Hoy mismo han salido los datos de empleo que han sido los mejores desde el año 2005. Vamos en la buena dirección. Una España fuerte en Europa tiene un reflejo en una España que crezca muchísimo más rápido y que salga de la crisis muchísimo antes. Y eso solo se consigue con un partido que pueda influenciar en las decisiones importantes en Europa. Y eso yo creo que solo puede hacer el Partido Popular. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir a debatir un poco sobre las próximas elecciones del próximo 25 de mayo. Mi nombre, como comentaba Lana, es Borja Cabezón. Lo de Cabezón va en serio. Y sí quería comentaros muy brevemente cuál es en este trayecto de la estación 0 a la estación 10, ¿no?, que me va a llevar el ascensor, cuál es el proyecto del Partido Socialista. Más allá no quiero entrar en debates ni en descalificaciones con el Partido Popular o si nos hemos sentado con un gobierno u otro y tal. Creo que eso no es decisivo a la hora de cambiar el rumbo de la Unión Europea, rumbo que hay que cambiar definitivamente, porque nos hemos metido en un lugar de austeridad, de recortes, de asfixia a toda la población europea, donde 125 millones de europeos viven bajo el umbral de la pobreza tras unas políticas conservadoras sin piedad alguna. ¿Y cuál es el proyecto del Partido Socialista o cuál es la línea que definiría al proyecto del PSOE? Es que toda política económica está al servicio de las grandes mayorías sociales. Y las grandes mayorías sociales son 4. Una es una educación pública y de calidad. Por cierto, educación pública de calidad que los socialistas ideamos e implementamos en este país hace 35 años. Otra es una sanidad pública y de calidad. Por cierto, que fuimos los socialistas los que ideamos e implementamos en este país. Otra, la tercera, es que haya una política de dependencia real. Por cierto, fuimos los socialistas los que ideamos y los que intentamos implementar, porque de repente nos vino la crisis mundial, la crisis que está arrasando todo Occidente. Y cuarto, unas políticas activas de empleo que sean capaces de generar empleo en un lugar, el de Europa, y un lugar, el de España, que está azotado por un desempleo sin igual, donde la mitad de esta sala está en desempleo, está en el paro, la mitad de los jóvenes españoles están en el paro y 6 millones de jóvenes en Europa están también en el paro. Y lo que es peor, sin tener la capacidad de idear o de vislumbrar un horizonte positivo donde se pueda encontrar empleo. Por lo tanto, creo que es el momento de volver a poner a la política económica donde tiene que estar, al servicio de las grandes mayorías, al servicio de las personas y no al servicio de los intereses bancarios, de los intereses financieros, de las élites económicas, que es lo que hemos ido teniendo a lo largo de los últimos 10 años, donde la economía ha estado al servicio de las personas poderosas, de una pequeña élite que gobierna, al final, sin presentarse a ninguna elección ciudadana, los intereses de todos nosotros. A ver, ¿funciona este? Sí. Hola, buenas tardes. Hay muchos alumnos aquí que deben estar con la cara diciendo, madre mía, ¿qué hace este aquí?
Bueno, mi Twitter no está ahí, por si queréis cosas así como insultos, ese tipo de cosas. José Sánchez Sanz, todo junto, con la arroba delante. Y bueno, yo represento a la candidatura de Podemos, lo he tenido muy oculto durante mucho tiempo en la universidad, pues cuestiones que tampoco... Pero bueno, ha habido un vídeo que ha corrido viralmente entre los profesores y bueno, ha llevado que me suban aquí. Entonces, para definir claramente lo que sería la candidatura de Podemos, realmente lo representa un poco mi persona, ¿no? Una persona que no ha estado en política ni en lo que serían movimientos sociales y que, sin embargo, ha podido participar de un proyecto que se presenta a las elecciones europeas, pero es un proyecto a largo plazo de movimiento ciudadano. Lo que hace que, bueno, yo realmente, a pesar de no haber trabajado nunca en política, me creo suficientemente capacitado como poder representar a lo que realmente representa Podemos, que es a la gente. Me voy a basar en los dos lemas de la campaña, que van a ser: es la hora de la gente, es uno, y el otro es: ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Es decir, recuperar un poco la ilusión de la gente en votar en unos políticos que realmente les puedan representar porque ejerzan política real y no ejerzan política al servicio de lobbies. Y bueno, yo no sé si nunca me sentaría ni con Fidel Castro, ni con Hugo Chávez, ni con Maduro realmente. Nunca lo he hecho, ni no sé si lo haría, pero realmente yo tampoco lo he hecho, no sé si lo haría. Me sentaría perfectamente con Rafael Correa y con Pepe Mújica. Pues buenos días. Primero agradeceros a todos estar aquí y también a Lana por este debate, porque la verdad es importante tener este tipo de debates. Yo, para variar, como siempre, voy a hablar de Europa y no de lo que está pasando en España, porque es para lo que estamos aquí, que es para hablar de la Unión Europea. Y bueno, decir que UPyD es un partido europeísta, que no defendemos ni más ni menos Europa. Creemos que en algunos ámbitos tiene que haber más Europa, en otros ámbitos tiene que haber menos. Lo que defendemos es una mejor Europa. ¿Qué significa esto de una mejor Europa? Pues se lo voy a resumir en en 5 pisos que me va a llevar este ascensor. En primer lugar, una Europa más solidaria que significa que haya una política económica más integrada, también una Europa más social y también una Europa capaz de hacer frente al fenómeno de la inmigración. Esto creemos que es importante en estos momentos porque, debido a la crisis, cada vez existe una mayor diferencia entre unos estados y otros. Los estados ricos cada vez son más ricos, los estados pobres cada vez son más pobres, y lo que necesitamos es recuperar la idea de solidaridad. Y por otro lado, necesitamos una Europa más fuerte y una Europa más sólida, y esto, para ello pedimos la apertura de un periodo constituyente que acabaría en el año 2016 con la reforma prevista de los próximos tratados, y que nos llevaría a una constitución de tipo federal y también a una reforma profunda de las instituciones, en la que, bueno, si se pregunta sobre ello, pues me detendré más en concreto. Muchas gracias. Ahora podemos abrirlo a preguntas directamente de vosotros. Entonces, ¿quién tiene la primera pregunta? Vamos. Ya hemos trabajado preguntas en clase, entonces, tengo una mano aquí al fondo. Tenemos micrófonos, espera un segundo porque estamos haciendo el streaming, entonces es importante que todos hablamos con micrófonos. También te voy a recordar que, por favor, dinos tu nombre y qué estás estudiando aquí. Y sobre los datos laborales, a mí me gustaría preguntarle si usted se cree esos datos que nos acaba de dar, en el que el paro baja, pero representativamente es la gente que se está yendo fuera a trabajar, gente que ustedes, mediante el INEM, hacen hacer cursos no remunerados, y esa gente queda fuera de las listas de empleo. Mi otra pregunta es para nuestro profesor de la Europea, representante de Podemos. Me gustaría preguntarle... todo este clamor que está habiendo ahora hacia Pablo Iglesias, a mí me da un poquito la sensación de que Pablo Iglesias está comportando un tanto de manera populista y está centrando en su propio ombligo la candidatura de Podemos. Me gustaría preguntarle su opinión al respecto. Gracias.
Mira, mi respuesta es sí que me los creo. Los datos del paro que da el Ministerio son los datos oficiales. Si no nos creemos los datos que da el Ministerio, pues apague y vámonos. No, hay muchas formas de medir el paro. Se ha intentado ahora hacer una forma más fácil, es como la factura de la luz, que nadie la entiende. Pero ahora parece ser que ya son mucho más fiables. Y esta es la primera vez que todos los datos, que ni estacional ni no estacional, son buenos. Me llama mucho la atención que muchas veces los datos buenos tampoco nos los creemos. Los datos malos, para adelante, pero los datos buenos los ponemos en cuestión. Bueno, pues esta vez, nos guste o no, los datos son buenos. Que la gente se está yendo, los jóvenes sobre todo, se están yendo fuera de España, eso es un problema tremendo, y no lo voy a negar. Pero los datos del paro esta vez han sido buenos y el Gobierno lo que está haciendo es todo lo posible y lo imposible, es la máxima prioridad del Gobierno, igual que lo sería de cualquier otro gobierno, de cualquier otro partido con 6 millones de parados, es el empleo y sobre todo el empleo de los jóvenes. Yo sí, la respuesta es sí que me los creo. Bueno, te respondo a la pregunta. No es por hacerme interesante me estaba esperando esta pregunta, pero bueno, sí me la esperaba y claro, bueno, realmente yo que lo vivo desde dentro te puedo dar una explicación. A ver, nosotros somos una cosa muy pequeña, somos como un niño pegándose contra un gigante y es muy difícil pelear, sobre todo cuando no tienes medios, sobre todo cuando tienes soporte económico, sobre todo cuando tienes determinados tipos de, pues realmente la publicidad electoral en televisión es imposible para un partido como nosotros. El utilizar una persona mediática, como es este caso de Pablo Iglesias, que es un tipo que tiene cierto discurso de izquierda que nunca se ha oído antes en televisión, que realmente sorprende ver en debates un discurso que nunca nadie ha escuchado, y mucha gente está comprando ese discurso, y eso es importante. Es lo único que tenemos ahora mismo. A mí no me conoce nadie. Empiezas a mirar la lista, pues tenemos gente muy buena, muy interesante, como José Jiménez Villarejo, que ha sido fiscal anticorrupción, tenemos Teresa Rodríguez, que es una activista muy importante, pero son gente que a nivel general no se le conoce. Pablo está en la televisión todos los fines de semana, peleándose con Alfonso Rojo, peleándose con Paco Maruenda, y es realmente muchas veces la gran baza que tenemos. El problema, que es lo que dices tú, puede dar cierta imagen de ombliguismo por su parte, y claro, también pues, la forma de comunicarse de Pablo es una forma tan pausada y tan segura, a veces puede dar esa apariencia, pero realmente yo para mí te digo que si quieres conocer Podemos, tienes que irte a los círculos y ver a la gente que trabaja desde abajo. Y yo no he visto nunca trabajar gente tan en bloque y gente de tan diferentes tipos y diferentes estratos sociales y diferentes tipos de trabajo. Entonces, realmente yo me quedo con eso. Todo el tema, imagino que saldrá la pregunta del logo, es una simple estrategia teniendo en cuenta las herramientas que tenemos nosotros. Es que no tenemos herramientas, ahora la verdad, o sea, nos estamos gestionando por medio de crowdfunding. Realmente las cuentas están publicadas en la web, las tienes totalmente al acceso para ver que totalmente está hecho de una forma limpia y transparente, y la única baza que tenemos es eso, es tener un ariete contra el que golpear, es que no tenemos otra opción. Entonces sí que es verdad que puede llegar a un punto de eso, pero es que es la única herramienta que tenemos. Ojalá más adelante tengamos más cabezas visibles y podamos utilizarlas para hacer campaña de esta forma, pero es lo único que nos queda. Espero haberte respondido. Gracias. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Soy Fernando Martín, estudio Relaciones Internacionales y me gustaría preguntarle de que en una época en la que vemos que están viviendo una creciente preponderancia de los, digamos, megapaíses o países más grandes como podrían ser Estados Unidos, China, los emergentes como Brasil, usted no va dirigido a ninguna en particular, pero ¿ustedes qué política tendrían para evitar que Europa, teniendo en cuenta que es mucho más pequeña en población y en general en recursos naturales, no se vea relegada a un segundo plano en la escena internacional respecto a los megapaíses en el sentido de la población? Gracias. Pues mi respuesta también va relacionada con lo que he dicho al principio. Para que Europa sea un megapaís también, que toda Europa lo consideremos como un megapaís a la altura de otros, las relaciones que tiene que tener, las alianzas que tiene que hacer internacionales, tienen que ser precisamente con los países que tú has dicho, Fernando, con Estados Unidos, con China, y no con países dudosos. Esa es mi respuesta.
También lo de los países dudosos es complicado, porque yo recuerdo cuando José María Aznar se reunió con George Bush y Tony Blair diciendo que había armas de destrucción masiva en Irak para generar la guerra que luego generaron, y luego resulta que fue mentira. No creo que esa sea la línea política que tenga que seguir Europa. Dicho esto, sí que creo que hay un proyecto, es un proyecto que defiende el Partido Socialista, es un proyecto internacionalista, es un proyecto valiente, que trata sobre todo en una cuestión clave en esta, para circunscribirme en esta cuestión que comentas, que es la cesión de soberanía. Lo importante en Europa es ceder soberanía, así lo entendemos los socialistas, para poder generar un proyecto común, para poder generar un proyecto unido. Hoy en día hay 4 países europeos en el G7, en el famoso G7. Dentro de 10 o 15 años, ninguno de esos 4 países va a tener la capacidad por sí mismo de estar en esa mesa de decisión del tablero mundial. En cambio, si la Unión Europea va caminando unida, va bajo un proyecto común, ha cedido soberanía a nivel fiscal, a nivel político, a nivel económico, a nivel bancario, que es lo que apostamos los socialistas de manera decidida, tendremos la capacidad no solo de estar en el G7, sino de estar en un G3, en una mesa mundial donde, como estamos viendo, hay un mundo cambiante, hay un mundo cada vez más globalizado, más interconectado, y la capacidad para poder influir en él es tener un proyecto común, un proyecto que circunscribe a día de hoy a 28 países, a más de 507 millones de personas, y en el que hay que volcarse de manera decidida para tener una voz que, como viene haciendo en los últimos años, Europa, el proyecto comunitario ha tenido la capacidad de en 100 años. En Europa hemos generado 2 guerras mundiales, varias guerras civiles, pero en los últimos 50, 60 años hemos conseguido establecer un proyecto único en el mundo. Un proyecto democrático, un proyecto libre, un proyecto próspero, un proyecto donde los derechos humanos han sido garante de todas nuestras vidas, y donde, como decía al principio, la democracia ha sido exportada a más de 60-70 países. Hay muchas cosas que mejorar, sin lugar a dudas. De hecho, el proyecto comunitario a día de hoy está en crisis. Tenemos una dependencia energética que nos hace dependientes políticamente cada vez más grande, una pirámide poblacional, la europea, totalmente invertida, que hace que este estado de modelo de bienestar, esté un poco en peligro, porque cada vez hay menos base por abajo, menos gente joven que pueda sostener un sistema de pensiones y un sistema de garantía social europeo. Por lo tanto, sin lugar a dudas, hay que ir y escribir un proyecto a nivel común, y esa es una de las garantías y una de las promesas que nosotros los socialistas hacemos a día de hoy, y, por cierto, hemos hecho el día de ayer. Pues bueno, en nuestro caso, realmente... ¿Cómo? Haremos al revés en la próxima. La próxima al revés, sí. A ver, es una respuesta que encarna cierta complejidad teniendo en cuenta el proyecto que representamos nosotros. Nuestro proyecto, que es un proyecto ciudadano, lo que quiere es que la ciudadanía tome responsabilidad y que la ciudadanía realmente tome posiciones en muchas instituciones, ¿no? Hay que tener en cuenta también que ciertas alianzas con ciertos países, podríamos llamar países dudosos, países con unas desigualdades como Estados Unidos, que tienen unas desigualdades sociales brutales entre estados incluso, o países dudosos que basan su economía en trabajo esclavo, también pueden ser países dudosos, aunque crezcan mucho económicamente, ¿no? Teniendo en cuenta que es la gente la que tiene que tomar responsabilidad, la gente tiene que saber enfrentarse a, pues, realmente a una situación europea de desigualdad entre unos países y otros, donde hay unos países que dominan y otros países que son los dominados, unos países a los que se le ha impuesto una deuda ilegítima y una deuda que hay que auditar de alguna forma y que hay que solucionar. Por lo tanto, podemos parecer unos antisistema, que queremos romper el sistema, lo único que queremos es que haya una situación coherente, y desconfiamos de todas estas grandes instituciones que agrupan países, agrupan grupos políticos, porque realmente lo que queremos es que la política la tienen que hacer los ciudadanos y tiene que estar hecha para los ciudadanos. Entonces los ciudadanos lo que no pueden estar es asumiendo